Dios les bendiga, hermanos. Agradezco a Dios por esta oportunidad nuevamente de que me permite exponer la clase. Y hoy estamos en nuestra clase o estudio número 15. Si alguno no tiene expositor, estamos en la base bíblica en 1 de Timoteo 1, capítulo 1, versículo del 12 al 20. Y nuestro tema de este día dice, escogidos para servir. Amén. Y tenemos nuestro pensamiento central que dice así: el llamamiento al servicio cristiano se origina exclusivamente en la soberanía de Dios. Y nuestro texto áureo dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. 1 de Timoteo 1:12. Y ya pasamos ahora en el trimestral de exhortaciones pastorales para la iglesia. Y tenemos en este día 3 objetivos que dice el primero: explicar en qué consistió la iniciativa divina en el llamamiento de Pablo. Y el segundo dice aceptar que el llamamiento divino es por gracia y no basado en méritos personales. El tercero es responder positivamente a la tarea que el Señor le ha encomendado. Amén. Entonces tenemos el tema dice escogidos para servir. Y nuestra base bíblica lo vamos a leer y dice así la palabra. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, un perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Dice, pero gracias de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor en Cristo Jesús. Palabra y fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el amor, primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor, la gloria por los siglos de los siglos. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces vamos a estudiar, hermanos, escogidos para servir, y vamos a hablar un poco de nuestro hermano Pablo. Vemos que en Hechos el hermano Pablo hace mucha referencia de su vida, de cómo Dios le hizo el llamado, cómo tuvo ese encuentro personal con nuestro Dios. Sabemos que él era un perseguidor, uno que arrastraba a los cristianos, que eso se dedicaba, defendiendo en lo que él creía, creyendo que era lo mejor. Entonces aquí en Hechos varios versículos nos da, y en Gálatas también habla de cómo cómo Dios tuvo ese encuentro personal. ¿Para qué? Para ser escogido especialmente para llevar el evangelio. Entonces aquí nos hace un poquito de énfasis él. Y entonces él pudo entender y tuvo esa convicción fuerte al llamamiento que Dios lo llamó, por el cual lo había escogido, por el cual aún escribe un versículo aquí, dice, porque me es impuesta la necesidad y ay de mí, dice, si no anunciar el evangelio. Por lo cual, dice, si lo hago de buena voluntad o de buena gana, se puede decir, dice, tendré recompensa. Pero si no lo hago de bueno y lo hago de mala voluntad, como quiera, la comisión me es encomendada. Entonces él entendió que había sido escogido especialmente para predicar el evangelio, y él tuvo esa fuerte convicción. Y cuando uno es llamado por el Señor, cuando tienes ese encuentro personal con Dios, te da esa convicción de entender que has sido escogido especialmente para hacer la voluntad de Dios, para llevar en el cual el llamado que Dios te da, el cual te pone en tus manos. Entonces Pablo, él supo que tuvo esa convicción de saber que tuvo un encuentro tan fuerte, tan personal con Dios. Solamente tenía que haber sido Dios
quien tuvo que tener ese encuentro con Él, porque conocemos su historia y nadie podía cambiar su mente. Eso podemos ver que Dios cambia toda la mente, todo el corazón y el pensamiento. Entonces aquí vemos que Él tuvo esa convicción tan fuerte sobre su ministerio, el ministerio al cual Dios lo llamó. Y nos da unos ejemplos de cuando tú eres llamado por Dios, y Él dice que el llamamiento se origina solamente en la soberanía de Dios. Nada por méritos, nada por lo que tú haces o que tú puedas pensar, no, pues es que soy un hombre muy bueno o una mujer muy buena y pues lo que hago son cosas buenas. Nada de eso te va a ayudar a ti, como decir, por eso Dios te salve o Dios te rescate o te llame. Nada por méritos, sino solamente se basa en la soberanía de Dios. Y aquí nos enseña unos puntos de cuando Dios te llama, cómo tú debes entender de lo cual pone Dios en tus manos, el ministerio que pone en tus manos. Uno de los puntos dice, es imprescindible una convicción clara de lo sagrado, o sea que es necesario ser claro, necesario de una convicción clara de lo sagrado. Tienes que entender que en realidad cuando ya Cristo llega a tu vida tienes que saber qué es lo sagrado, qué es lo bueno, qué es lo que le agrada a Dios. Y otro punto dice, se requiere una transparencia total, una persona sincera, una persona transparente, no importa donde tú te encuentres, donde tú estés, tienes que ser el mismo cuando ya Dios te salva, ya Dios te limpia. Ya no puedes ser dentro de un lugar diferente y fuera otra persona o otra diferencia. Tienes que ser sincera totalmente donde quiera que tú te encuentres, donde quiera que tú estés. Hay otro punto que dice, es necesario que uno esté donde Dios lo pone y que haga lo que Dios le asigne. Al saber que cuando Dios te llama, tienes que hacer lo que Dios te manda hacer y donde Dios te ponga, no donde tú quieras o donde tú te agrade mejor, no, sino que uno entiende y sabe que tiene que ser donde Dios lo ponga, donde Dios le llame al lugar. Eso es lo que tenemos que hacer o tener esa convicción cuando Dios nos llama. Dice, implica una tarea impostergable. Lo que quiere decir es que no se puede postergar o cuando tú lo quieras o si te dice Dios. Cuando Dios te llama, te da el tiempo, te indica cuándo es el momento. Entonces lo que podemos ver es que no podemos hacerlo a nuestro tiempo, ni siquiera como adelantarlo, ni siquiera decir hasta mucho más después, sino que el tiempo de Dios siempre indica el Señor cuándo ya es el tiempo, cuando Dios te ha llamado. También dice, conlleva una tarea indelegable e intransferible. Si Dios te llama a algún ministerio y no te agrada a ti, no vas a poder transferírselo a alguien más. Tú no vas a poder decir, pues sabes que no me agrada como que no es mucho de lo que yo quisiera, voy a pasárselo a alguien. No podemos hacer nosotros eso. Por eso cuando Dios te llama, tienes tú la fuerte convicción de saber de lo que Dios te ha dado, eso es porque el cual te ha llamado a ti, porque sabe que tú lo puedes hacer, tú lo puedes lograr en esas áreas. Dice que Dios nos llama o nos da por la capacidad de cada uno. Amén. No podemos dárselo a alguien más y tú escojas otra cosa, sino Dios sabe que tú puedes en las áreas o en el don, en las cosas que te ponga. Entonces, hay otro punto que nos ayuda a entender, es una tarea ineludible. Y amén, dice que es inevitable lo que quiere decir la palabra, que no lo vas a poder evitar. Y eso mientras estudiaba la clase me estaba acordando mucho del mensaje del domingo, que Jonás nos hablaba de Jonás, que a él aunque quiso esconderse, aunque quiso huir, aunque quiso tomar camino contrario a donde Dios lo llamaba, entonces Dios no se le escapó, se pudo esconder por un ratito y todo, pero Dios ya lo que nos da a entender, cuando Dios ya pone sus ojos en ti, no te podrás esconder en ningún momento. Y cuando tiene algo también para ti, o sea, no lo vas a poder evitar. Cuando Dios te llama por esa razón, por el cual ministerio que quiere dar, o sea, es inevitable para ti. No lo podrás evitar cuando Dios pone la mirada en cada uno de nosotros. También es el último punto que nos da para entender de la fuerte convicción que uno puede tener cuando acepta a uno al Señor o cuando Dios lo llama. Dice, produce una pasión irresistible al servicio incondicional a Dios y a las personas. Cuando Dios te llama, o sea, vas a sentir ese deseo, no vas a poder resistir el trabajar para el Señor, porque tú sabes que Dios te escogió con ese propósito para lo que Él ponga en tus manos, sea cual sea el don
eso es lo que por el cual Dios te ha llamado. Entonces eso produce una irresistible pasión, o sea, te da ese deseo, ese anhelo de hacerlo cada día más mejor para Dios. Y dice, y hacia las personas también, o sea, lo haces con todo tu corazón. Por eso leíamos el principio, dice, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no lo hiciera, dice, porque si lo hago con corazón bueno, agradable o con gozo o alegría, dice, yo tengo recompensa del Señor. Tenemos recompensa cuando hacemos las cosas para Dios tan contentos, tan alegres. Amén, porque sabemos que Él es el que nos ha llamado. Entonces podemos ver que el llamamiento de Pablo, como todo siervo del Señor, ocurre en la iniciativa divina. No es por con quién, cómo tú fuiste o qué hacías o eso. No es nada de eso, sino por la pura soberanía de Dios. Sabemos que ninguno de nosotros somos dignos de haber sido rescatados, pero la preciosa sangre de Jesucristo, eso es lo que nos hace ser diferente. Eso es lo que cambia nuestra vida cuando Él viene y nos limpia, porque nosotros merecíamos, como dice uno, la muerte, merecíamos ser apartados de Dios, pero en su iniciativa, misericordia, en ese amor de Dios, nos da la oportunidad, así como lo tuvo Pablo también. Entonces vamos a entrar a nuestro punto número 1, hermanos. Dice, la iniciativa divina en el llamamiento de Pablo. Dice, a pesar del pasado de Pablo, dice, doy gracias al que me llamó, leemos otra vez la lectura, dice, al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes un blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia por lo que lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero gracias de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante por la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Aquí vemos que ahora dice, a pesar del pasado del apóstol Pablo, todos conocemos la vida de Pablo, todos sabemos que era una persona que perseguía a los cristianos, no quería saber nada de lo que fuera hombre cristiano, persona cristiana, todos sabemos que él los perseguía. Pero aquí dice, a pesar del pasado del apóstol Pablo, y antes de entrar con su vida de él, nos pone aquí 2 ejemplos de Lucas, cuando habla sobre las minas, de un hombre que iba a salir de casa y le iba a dejar a sus siervos para trabajarlo. Y también habla sobre los talentos. Lo que nos ayuda a entender aquí es que la parábola es que el señor, el dueño de la viña o de las minas, de los talentos, les dejaba a sus siervos para que se mantuviesen ocupados, para que tuvieran, mientras él estuviera afuera, no estuvieran, como dice uno, sentados nomás sin hacer nada, sino que se mantuvieran ocupados. Entonces cada uno les da los talentos. Algunos les dio 5, algunos les dio 2, 1, y para que los trabajara y se multiplicara. Entonces, ya conocemos estas parábolas, y lo que nos enseña aquí es que el Señor ha hecho siervos a cada uno de los que ha lavado con su sangre, y quiere que nos mantengamos ocupados también en llevar el evangelio a todas las personas que no han sido todavía salvos por Jesucristo. Entonces, mientras Él regresa, de esta misma manera nos ponen estos 2 ejemplos de las minas. Y también si nosotros leemos ahí en la casa sobre esta mina y los talentos, ¿qué le pasa a la persona que no trabaja lo que Dios le puso en sus manos? O lo que Dios nos ponga en nuestras manos. Estos hombres, el que no trabajó el talento, dice que se le quitó aún lo que tenía, y lo que no tenía se lo dio al que trabajó más, el que lo multiplicó. Entonces nos dejan como enseñanza estos talentos, parábolas, para que entendamos que nosotros hemos recibido el plan de salvación y nos han encomendado también de que llevemos también el evangelio a las personas, multiplicar para multiplicar para el reino del Señor. Entonces, para que nos mantengamos ocupados también, es necesario que llevemos la palabra a aquellos que todavía no lo conocen, para que también sean salvos por él. Entonces, podemos ver que a cada uno de nosotros, como dice Pablo, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado, cada uno de nosotros, los cristianos que hemos recibido a Jesucristo, también nos es encomendada llevar la palabra de Dios a las personas que no han conocido. Amén. ¿Para qué? Para que mantengamos nuestra vida ocupada en el Señor, para que mantengamos en lo que Él nos ha dado en nuestras manos. Para que así podamos llevarle a todas las personas el evangelio y tengan esa misma oportunidad que tuvo Pablo.
y que aquí nos enseña que no son por méritos. Eso nos enseña también que no importa la vida que tú hayas llevado o que estés llevando, pero si tú aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, llegas a ser una nueva criatura en Cristo Jesús y eres una persona diferente a partir de ese momento. Amén. Y también vemos que entonces él tuvo esa convicción total de cuando encontró al Señor. Entonces, aquí lo más importante no es lo que tú eres de la persona, porque si nos damos cuenta, Pablo era uno que perseguía hasta la muerte, dice a los cristianos. No importaba si era hombre o mujer, él acababa con todos. Si era necesario, los encarcelaba, si era necesario, los mataba, si era necesario, dice que los obligaba a blasfemar de Jesucristo, lo que no quería saber nada de ellos. Entonces aquí lo vemos que aún no importa la vida que era la persona antes, porque lo que tiene Dios planes, aún te escoge de lo que tú eres esa persona, como ve esa fuerza, porque vemos que Pablo defendía lo que él creía. Entonces, desde ese momento yo creo que Dios puso su mirada hacia él y dijo, me va a servir para el reino para mi reino. Amén, porque aún perseguía a sus discípulos y quería acabar con todos. Acuérdense cuando tuvo el encuentro con el Señor, Eva ya había obtenido papeles para ir a recoger a cualquier cristiano en Damasco y traerlos a la cárcel o acabar con ellos. Pero fue cuando dijo Dios, este es su tiempo y este es su momento, y ahí tuvo el encuentro personal con él. Entonces vemos que entonces no son por méritos nada de lo que uno haga para hacer se puede decir, para obtener el perdón de Dios. No es por lo que tú hagas, sino es la misericordia de Dios. Amén. Si nos damos cuenta, nos ponen como ejemplos cuando Jesús llamó a sus discípulos. Dice que no eran hombres estudiosos, no eran hombres que digamos eran en alto estudio, no, sino buscaba de los que menos a lo mejor la gente le importaba de sus vidas, pero es cuando Dios más le importa tu vida a ti. El que dice que viene a los menospreciados, a los que ni siquiera le toman ni siquiera a lo mejor voltear a mirarlos. Entonces vemos que vino a ellos, escogió a unos pescadores que a lo mejor ni siquiera sabía la gente que existían hasta que iban a comprar pescado, pero a esos Jesús vino, personas sin educación, amén, pero tenían cuando tuvieron el encuentro con el Señor, tuvieron esa pasión de también llevar el evangelio. Entonces podemos ver que aún cuando a Pedro, que lo conocemos, era una persona impulsiva, a Jacobo dice y a Juan, que quisieron destruir inmediatamente con fuego y todo eso. O sea, esa gente que ni siquiera tenía méritos para ser, digamos, escogidos por Dios, son los que escoge Dios. Tomás, un incrédulo, a esos vino a buscar lo que se había perdido, lo más menospreciable, lo más insignificante, se puede decir, de la persona. A esos Dios ha venido a llamar para testificar del poder de Dios, para poder levantar su nombre en alto. Amén. Gloria a Dios. Para eso Dios nos ha llamado a cada uno para servirlo, porque si sin cada uno nosotros pensamos de nuestra vida, de verdad no merecíamos la misericordia de Dios, pero su amor es más grande, fue tan más grande que no miró de lo que nosotros hacíamos, sino miró esa persona del cual ya había venido a salvarlo a través de su vida. Gloria a Dios. Entonces podemos ver también el inciso B, dice, para mostrar su infinita gracia. Amén. Al escoger Pablo, un hombre blasfemo, un hombre injuriador, un hombre ignorante o incrédulo, lo escogió para levantar el nombre de Dios en alto y mostrar su misericordia, mostrar ese amor tan grande que no importa quién es la persona, cómo es la persona más bien. Y entonces podemos ver que es para mostrar esa infinita gracia de nuestro Señor Jesucristo, de su infinita gracia, del amor de Dios. Amén, porque si vemos, se puede decir, las virtudes o los vicios naturales del hombre son muy horribles, de lo que trae el hombre en la carne sin Jesucristo. Podemos ver unos ejemplos que nos deja en Gálatas, que dice que las obras que se manifiestan en el hombre natural sin Jesucristo, dice que son puro adulterio, pura fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, dice, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Todas estas cosas se manifiestan en el hombre que no es hijo de Dios, que todavía no ha sido lavado por la sangre de Jesucristo. Son homicidios, son pura borrachera, orgías y cosas semejantes a esta. Dice,
de los cuales nos amonestan a través de la palabra, que no las practiquemos, porque no, entonces no podemos heredar el reino de Dios. Amén. Entonces, eso es lo que manifiesta el hombre sin Jesucristo. Acuérdense que Pablo mostraba puro odio contra el Hijo de Dios, contra los cristianos. Entonces, podemos ver que aquí no importa lo que tú hayas hecho como tú eres, pero Dios te trae con un pensamiento diferente cuando llegas a Él. Te cambia totalmente a esas cosas que manifiestan tu carne sin Jesucristo. Y cuando una vez que tú llegues a Jesucristo, ahora se muestra la misericordia y muestras que Jesucristo mora a ti a través de su Espíritu Santo, y ahora muestras el fruto del Espíritu Santo, que ahora dice es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, bondad y fe y mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Podemos ver ahora que ahora estaba sufriendo o conociendo la historia de Pablo. Después de esto ahora va a sufrir él hasta por amor a Jesucristo. Ahora todo lo que él se daba cuenta de cómo le hacía a la gente que conocía a Dios por querer acabar con ellos, ahora después ya no va a tener ese coraje ni esa ira contra ellos. Ahora él mismo va a sufrir, ahora va a sentir ese gozo, ese amor. ¿Por quién? Por Jesucristo, y llevarlo sobre su espalda. Llevarlo, ahora va a sentir como una bendición al tener que un día ser azotado o menospreciado por Jesucristo. Cuando él mismo hacía eso, entonces podemos ver que entonces Dios nos salva con un propósito. ¿Para qué? Para mostrar su misericordia hacia nosotros y exaltar su nombre en alto. Amén. Porque hay otro versículo en Tito que habla de cómo es el hombre, cómo es la condición del hombre. Es un hombre insensato, dice, es un hombre rebelde cuando no conocemos a Jesús. Es un hombre extraviado. ¿Por qué? Porque estamos viviendo, aunque estamos en este mundo, y si no estamos con Jesucristo, o sea, estamos extraviados totalmente. Entonces, o estamos en esclavos de nuestros pecados, en nuestras concupiscencias, y vivimos todo en envidia, en malicia, en todo eso. Es lo que hace el hombre cuando no conoce a Jesucristo. Ese es el hombre natural. Pero cuando llega Jesucristo, ahora vivimos en el hombre espiritual a través de su palabra, nos ayuda, y ahora sí podemos mostrar ese gozo, esa alegría, no importando lo que uno pueda estar sufriendo, pero por Jesucristo vale la pena, porque es nuestro tiempo pasajero en esta tierra y sabemos que hay un lugar mejor para nosotros. Amén. Entonces vamos a ver el punto número 2, que dice un mensaje fiel que todos deben conocer. Amén. Todos merecen conocer el propósito del cual Jesucristo vino a este mundo. Y vamos a leer el 15 al 17. Dice, palabra fiel y digna de ser recibidos por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Todos son dignos de recibir la palabra de Dios, de ser salvos por Jesucristo, todos, porque dice que Jesucristo vino a morir por todo el mundo, no nada más por ciertas personas, no nada más porque aquel que se portara bueno, nada, porque dice que por más bueno que sean tus obras, necesitas a Jesucristo como Señor y Salvador. Amén. Entonces dice el punto número 2, un mensaje fiel que todos deben conocer. Sabemos que todos merecen la oportunidad de ser salvos a través de la palabra. Por eso nosotros debemos de llevar el plan de salvación. Y lo que hace aquí Pablo es que él testifica con su vida. Acuérdense quién yo era. Mira cómo yo era. Era un perseguidor, un injuriador. Pero fiel es Dios, que me mostró su misericordia, que tuvo misericordia de mí, no importando lo que yo estaba hecho, porque yo lo que hacía, porque dice que yo lo que hacía, dice Pablo, lo hacía con ignorancia, no sabía lo que estaba haciendo. Pero ahora él habla y muestra de que Dios hace cambios en la vida y que es fiel para que pueda oír toda la gente la palabra. Y entonces él empieza a predicar la palabra, y también muestra de que de que la palabra es lo único que puede permanecer, es lo único que dice el cielo y la tierra pasará, pero su palabra que no pasará. Entonces aquí explica y da como ejemplo su vida, da como testimonio de su vida. Y entonces dice que la palabra es lo único que no perece. Amén. Todo lo demás puede perecer, desaparecer,
pero la palabra siempre permanece. Y aquí nos da unos versículos, como dice la palabra. En Isaías 48 dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Eso es lo que nos ha dado la palabra. Eso es lo que va a permanecer para siempre. En Mateo 24, 35 dice, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Amén. Y hay otro versículo donde dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Él dijo ese y no lo hará. No lo hará así. Él habló y aún lo ejecutará. Claro que sí. Lo que Él dice así se va a hacer. Lo que Él manda así se hace. Entonces podemos ver que aquí puede pasar todo, puede desaparecer todo, pero la palabra de Dios permanece para siempre, ya que una vez que tú lo recibas, por más que quieras olvidar lo que Dios ha dicho de ti, jamás lo podrás hacer, aunque te quieras esconder o aunque te quieras huir de Él, no podrás, porque esa palabra va a permanecer ahí dentro de tu ser, dentro de tu corazón, por más que lo quieras como querer ignorar. Entonces vemos que el cielo y la tierra no puede pasar, pero la palabra es lo que no va a pasar, va a permanecer para siempre. Entonces, y esto es lo que es digno de poder decirle al mundo, a la gente que todavía no conoce a Dios, mira mi vida, el ejemplo, yo soy testigo de que Dios tiene misericordia, amén, porque lo podemos dar y testificar con nuestra vida. Lo único que podemos ver es que el hombre reconozca que es un hombre pecador y que necesita de Jesucristo, necesita tener un encuentro personal con Dios como lo tuvo Pablo, y así tener esa oportunidad de ser también rescatado, se puede decir, de la muerte eterna de este mundo pecaminoso, a un lugar que Dios tiene preparado para con nosotros, amén, porque sabemos que Jesucristo no solamente vino para salvarlo, para decir nada más para que se vaya al cielo, sino que para que todo aquel que, si no quiere uno aceptar a Jesucristo, Él lucha a través de su palabra, hablándote a tu corazón. ¿Para qué? Para librarte también de la muerte eterna, del infierno, porque todo aquel que no ha conocido a Jesucristo o que no quiere conocer, y si Jesucristo viene, va para ese lugar, pero todavía Dios está tocando los corazones. ¿Para qué? Para librarte de una muerte eterna, para librarte del infierno, amén, y para llevarnos a ese lugar que ya fue a preparar para cada uno de nosotros, amén. Y pues aquí lo que habla Pablo es que dice que yo, que era uno de los que peores, Dios tuvo misericordia, y ahora yo testifico, y ahora yo soy apóstol de Jesucristo, que aún él, cuando habla de que es apóstol, no se siente ni digno de mencionar esa palabra. Dice, aún yo siendo ese pequeño o hasta el más pequeño apóstol de Jesucristo, que él dice, yo no soy ni digno de decir que soy eso, porque perseguía a la iglesia de Dios. No se sentía ni siquiera privilegiado de decir, yo soy un apóstol de Jesucristo, que ahora lo oímos mucho y lo dicen con tanto orgullo, y no han sufrido lo que sufrió Pablo, ¿me entiende? Pero podemos ver aquí que él lo dice con tanta humildad, de decir, ni siquiera soy digno de mencionarme apóstol, porque yo fui el más perseguidor, el más, como dice uno, que ni siquiera debería de existir. Pero por eso él habla. ¿Por qué? Porque lo que quiere resaltar es el gran amor de Jesucristo, la gran misericordia, la soberanía de Dios que tiene para con el hombre, que no, el hombre se puede decir de lo más peor, amén. Por eso podemos ver que el amor de Dios es tan grande, es maravilloso, y solo Él puede salvarnos del mundo pecaminoso, de la mente depravada, de la mente desagradable de Dios, que a veces, si no ha aceptado a Jesucristo, lo que se manifiesta son puros deseos de la carne. Entonces a eso hayan venido a Jesucristo, a llamarnos para la salvación, a perdonarnos, a limpiarnos, y lo que tenemos que hacer es reconocer que somos hombres pecadores y que necesitamos de Jesucristo, que nos perdone y nos limpie. Gloria a Dios. El inciso B dice, Cristo muestra su clemencia. Amén. Amén. El apóstol Pablo declara que la razón por la cual Dios mostró su misericordia y clemencia fue para convertirlo en una prueba vidente. Amén. De verse evidente de lo que puede hacer a todos, no importando la persona como es, sino para mostrar el poder de Dios, para mostrar
Imagínense Pablo, ¿quién podía cambiar su mente con la fuerza que él perseguía al cristiano? Con ese odio tan grande que tenía. Solamente Dios podía cambiar su mente, transformarlo en un corazón ahora. ¿Cómo nos habla? Hijitos míos, con tanto amor, con ese corazón lleno de gozo, de alegría. ¿Cómo nos llama ahora cuando antes no podía a lo mejor ni hablarle a los cristianos? Lo que hacía era agarrarlos, arrastrarlos de una manera. Pero ahora ya después de que llegó Dios en su corazón, ahora habla hasta con amor, con tanta pasión, decirnos, hijitos míos, con gracia, con tanto amor. Eso es lo que dice, por el cual dice la razón en que Dios me salvó, Dios me rescató, es para mostrar la misericordia de Dios, de que sí se puede cambiar un hombre como yo, que fui. Si hay esperanza para cualquier tipo de hombre que tú seas, de cualquier tipo de mujer que tú seas, puede Dios cambiar tu corazón, cambiarte a un corazón. Dice, si tienes un corazón de piedra, se te cambia a un corazón de carne, con amor ahora y con gozo. Amén. Entonces lo hace solamente para que puedan verse el testimonio de que sí Dios puede cambiar un corazón tan duro. Y para que sea un ejemplo, un modelo. Cuando Dios te salva, Dios te rescata, Dios te libra, Dios te limpia, es para que tú camines por las calles y le digas a los demás, mira, Dios cambió mi vida, Dios cambió mis pensamientos, Dios, mira, yo era de tal persona como era de esta manera, pero Dios tuvo misericordia de mí. Eso es lo que nosotros tenemos que decir. Jesucristo vino y cambió mi vida. Vino y transformó mi corazón de piedra a un corazón de carne. Y cuando Pablo habla aquí de que cómo era su vida, no lo hace con arrogancia de decir, no hombre, yo fui el peor, exaltándose. No lo hace de esa manera. Lo hace de una manera que aún para que vea la gente o el quien esté predicando, de que sí se puede haber cambios con el poder de Dios, con la misericordia de Dios. Pero hoy todavía en días que hay personas que pueden testificar de quién fue o de cómo eran y lo hacen todavía con un poquito de arrogancia, todavía como que todavía se alegran de cómo eran, cuando debería de darnos vergüenza de la manera en que era nuestra vida pasada. Si lo testificamos no para exaltarnos a nosotros o decir, no hombre, yo era tal, así, no, sino lo decirlo solamente para exaltar el nombre de Dios en alto, de decir, no merecía el perdón, de decir, ni siquiera yo era, ni siquiera la oportunidad de que Dios pusiera sus ojos en mí, pero mira, Dios tuvo misericordia y me levantó de esa inmundicia, de ese pecado, de esa manera de pensar, de hacer. De esa manera es que debemos de testificar y no exaltarnos por el pecado que antes hacíamos o por lo que cometíamos o por lo que éramos, porque lo que vamos a resaltar ahí es el que nos gobernaba antes, que es Satanás, dice que gobierna los pensamientos, la vida del ser humano, que no conoce a Jesucristo, sino que nuestro plan debe ser es levantar el nombre de Dios en alto. De decir, yo ni siquiera merecía el perdón de Dios, pero mira, Jesucristo en su amor, en esa soberanía, vino y tuvo misericordia de mí y me dio una oportunidad. De esa manera lo hace Pablo, no lo hace exaltándose de cómo era, sino de decir, lo hace para decir, mira, Dios tuvo misericordia y Dios me levantó de como yo era y ahora soy modelo testificando de Jesucristo, hablando del poder de Dios, hablando de las maravillas de Dios y de que sí se puede en Cristo Jesús. Amén. Entonces hay que aprender, si hablamos del testimonio de nuestra vida pasada, no es para sentirnos todavía con fuerza de quién era, sino recuerde, testifique levantando el nombre de Dios en alto, de quien vino a pagar por ti, de quien vino a derramar su sangre por ti, que es el que tuvo misericordia de nosotros, quien vino a pagar por nuestra vida pasada, por nuestro pecado, que es Jesucristo. Hay que hablar de esa manera, que solamente Él es el que merece toda la honra y la gloria. Amén. Porque el hombre no vale tanto por lo que hace o por lo que fue, sino por lo que es ahora en Jesucristo. Eso es lo que vale, porque ahora el que resalta en nuestra vida es Jesucristo, no por lo que fuimos. Cuando fuimos pecadores, hacíamos y deshacíamos, no valíamos nada, pero ahora valemos por la sangre de Jesucristo que nos ha limpiado. Amén. Y por lo que es ahora, por lo que tú muestras a través de los frutos. Ahora, ¿quién mora en ti? ¿Quién vive en ti? Eso es lo que ahora tú vales, que es... Vamos a tratar día a día hacer la voluntad de Dios. Aun cuando le fallemos, Señor, ten misericordia de nosotros, perdónanos, límpianos y seguimos adelante. Ahora vamos a valer cuando aceptamos a Jesucristo. De ahí empieza una nueva vida, ahí empieza un nuevo caminar y ahora valemos lo que es la sangre de Jesucristo. Nada de nosotros tenemos méritos. Amén, gloria a Jesús.
Entonces vamos a ver el punto número 3, dice exhortaciones a un buen discípulo, a Timoteo. Y leamos del 18 al 20 que dice así: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo, Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ahora aquí vemos que dice exhortaciones a un buen discípulo. Entonces ahora Pablo aquí exhorta a Timoteo, que dice el punto número, el inciso dice que milite la buena milicia. Entonces aquí vemos ahora a Pablo dándole un consejo a Timoteo, amén. Y aquí le pone unos ejemplos como un buen soldado, dice, milites como un buen soldado, como un atleta, como un labrador, como un obrero, como un utensilio, como un siervo. Y podemos ver lo que hace un atleta. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Es mantenerse fuerte, mantenerse hacia adelante, no dejarse vencer a medio camino, no dejarse vencer cuando ya se cansó y decir, no, pues ya aquí me quedo y ya no sigo, no. Entonces voy a leer los versículos para que podamos entender un poquito. Dice en 2 Timoteo 2, dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente, o que termine la carrera. Amén. El labrador, dice, para participar de los frutos, ¿qué tiene que hacer? Es trabajar primero en ellos. Amén. Trabajar primero. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como buen obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pero en una casa también, dice, en una casa grande, dice, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y para sufrir. Aquí nos da los ejemplos de cómo debe ser un soldado, cómo debe ser un atleta, un obrero, todos. Amén. Entonces dice que un soldado que milita en el ejército de nuestro Señor Jesucristo no es de reserva nada más, no es de decir, pues cuando me utilicen o cuando me necesiten o cuando, sino que es un soldado que siempre va hacia el frente, nunca pensando de volver para atrás, nunca pensando de ponerse atrás de alguien o nunca pensando decir, pues cuando me ocupen me llamen, no. Es un soldado que siempre va hacia el frente con la meta, con el propósito de llegar hasta el final. Amén. De igual manera el atleta o de igual manera el siervo, dice, o el que trabaja, o sea, no, si uno es, digamos, un obrero, un labrador, no vas a plantar algo y decir, pues que crezca solo, que se riegue solo, no, sino que lo tiene que trabajar. Amén. Entonces así es el soldado de Jesucristo. Todos somos llamados hacia una meta de ir caminando día a día con el propósito de llegar hasta donde el Señor, Él venga a llevarnos nosotros. Amén. Nosotros mientras seguimos adelante, ¿cómo seguimos adelante? Nosotros mientras seguimos adelante sirviéndole a Él con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza y conforme a su voluntad. Y también seguimos llevando la palabra de salvación a las personas que no tienen. Amén. De esa manera. ¿Por qué? Porque dice que no tenemos lucha contra carne y sangre. Vamos a tener momentos batallosos, momentos difíciles. Claro que sí. ¿Por qué? Porque nuestra lucha ya no son contra carne y sangre, ya no es contra personas a personas, sino que ahora por lo que está alrededor, entre los aires, que a veces nos quiere desanimar, que a veces nos quiere hacer como ya no avanzar. A veces como que ya dicen, no, mejor para que sigo adelante, como que yo me siento cansado, me siento mal, como que no avanzo, como no. ¿Por qué? Porque ahora ya no son nuestras luchas contra carne y sangre, sino que contra potestades que están en los aires, a querer nosotros hacernos sentirnos mal y decir que aquí llegamos o que ya no seguimos. Amén. Pero debemos ser, como dice aquí, como un soldado que mire hacia adelante, como un atleta que no se va a detener, sino que va a correr, y legítimamente es que sin trampas, sin nada, sino saber que nosotros vamos hacia adelante con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
para que sigamos día a día y no nos quedemos a medio camino, no dejarnos después vencer o por lo que nos llame la atención fuera del camino de Jesucristo, podamos nosotros perder el camino hacia la vida eterna. Entonces lo que tenemos que hacer es avanzar día a día. Si no tienes fuerza, pídele al Señor Jesucristo que te dé nuevas fuerzas. Si no tienes ánimo, dile que Él venga y ponga ese ánimo, ese deseo en ti nuevamente y sigas adelante. Amén. Como nos decían las semanas pasadas, de que si ya no tienes ese amor hacia las cosas de Dios o hacia Dios, dile que te vuelva a tu primer amor, lo que nos enseñaban la vez pasada, porque podemos hacer tantas cosas, pero si no está ese primer amor en servirle a Dios, en vivir para Dios, entonces nos falta todavía algo que es el primer amor, para hacerlo con todo nuestro corazón y para que venga lo que venga contra nuestra vida, podamos seguir luchando, podemos seguir avanzando. Amén. Entonces vemos aquí que lo aconseja Pablo a Timoteo, que siga como ese buen soldado, que luche día a día, amén, y que se someta a Jesucristo, a hacer lo que Dios lo ha llamado. Entonces vemos aquí que Timoteo debe de ¿qué? De militar la buena batalla, la buena milicia, amén, y como buen soldado de Jesucristo. Aquí vemos en primer lugar que Timoteo era un hombre sumiso a su superior, y esto se refiere a Pablo, porque Pablo era el que lo ponía, porque era uno que había ayudado a Pablo. Entonces vemos que Timoteo es sumiso a las instrucciones de su superior, y este es el apóstol Pablo, amén. De igual manera nosotros tenemos que ser sumisos a los que están al frente de nosotros y a nuestro Señor Jesucristo también, para que si usted es una persona, puede usted sujetarse a lo que en la tierra, podrá hacer lo mejor para Dios. Amén. Si usted se vuelve rebelde a sus superiores, olvídese, ¿cómo vamos a poder agradar a Dios? Si no podemos someternos a los que están al frente de nosotros. Por eso aquí nos deja como ejemplo que Timoteo es sumiso a la obediencia hacia Pablo, y donde él lo manda a estar, ahí se va. Donde lo que le manda hacer, ahí lo hace, amén. Entonces podemos ver que Timoteo dice que poseyó la gran virtud de ser un hombre sumiso a su padre espiritual, que es Pablo, que fue Pablo, amén. Y él iba donde lo mandaba, él hacía lo que él le decía, amén. En segundo lugar, podemos ver que toda la armadura de Dios de la cual habla Efesios es necesario para que podamos seguir luchando como buen soldado, amén, porque lo que estábamos viendo dice que las armas de nuestra milicia ya no son carnales, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Ahora tus luchas ya no las luchas tú solita, ahora Dios solito, Dios te ayuda. Ahora tú tienes el poder, la fuerza de Dios que te da, amén, porque sabemos que las luchas son a diario. Diario va a venir luchas contra tu persona, contra tu mente, tus pensamientos, contra tu cuerpo, contra todo eso, pero tú puedes saber que ya no estás tú solo, que ahora es Dios y es poderoso en ti, amén. Y nos ayuda a entender que si no nos cubrimos con la sangre de Jesucristo y no hacemos lo que nos manda hacer a través de la palabra, podemos apartarnos de Él, podemos desviarnos, podemos quedarnos a medio camino, pero por eso nos manda a entender que nuestras luchas ahora ya son con todas las potestades de los aires, pero Dios es más poderoso, que Él nos ayuda a contrarrestar todo aquello que pueda venir a querer apartarnos del plan y del propósito de Jesucristo. Y de lo cual que aquí también Pablo pone un ejemplo también de quienes se apartaron de Jesucristo, empezaron a blasfemar, empezaron a hablar todo lo contrario de lo que era la palabra. Y podemos ver que era Himeneo y Alejandro, dice, aquí está el versículo donde lo habla de él, que es en 2 de Timoteo 2:16, y el 18 dice: más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron, dice, de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornaron la fe de algunos. Dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Por eso le decía a Timoteo que era necesario que se guardara como de estos hombres. ¿Por qué? Porque estos hombres ya empezaban a blasfemar,
ya empezaban a decir todo lo contrario de lo que era el plan de salvación, de lo que era de Jesucristo. Por eso le da un consejo: cuídate, apártate de ellos, dice, porque dice que sus palabrerías ya hasta parecen gangrena que va comiendo la piel, me imagino que ya de tanta cosa que no debería de hablar, comían hasta la mente de los demás, cómo se lo ensuciaba la mente de los demás, que de tal manera los apartaba del plan y del propósito de Jesucristo. Por eso le da el consejo de que evite esas vanas palabrerías, que se aparte de ellos. Imagínense de tal punto cómo llegaron estos hombres que Pablo dice: aún tuve que entregarlos en manos de Satanás, para que haga lo que él quiera, para que aprendan a no blasfemar. Nosotros no tenemos el derecho de decir: tú te lo entrego a Satanás. No, sino que es Dios dirigiendo, viendo a la persona cómo se empieza a apartarse de Dios. Cuando tú eres un hijo de Dios y te empiezas a apartar de Él, empiezas a usar palabras como aquí dice, hasta blasfemar de lo que ni siquiera debería de hacer. Pero estos hombres ya empezaron a blasfemar, imaginen. Entonces dijo Pablo: tuve que entregarlos a manos de Satanás para que aprendan, dice, a no blasfemar. Entonces, hoy en día también nosotros tenemos que cuidarnos de estos tipos de hombres también, cuando empiezan a blasfemar de Jesucristo, cuando empiezan a darte ¿cómo se dice? Otras palabras que no es lo que es de Jesucristo firme. Entonces, o otro evangelio que dice que no sea hablando de Jesucristo. Entonces tienes que cerrar tus oídos a ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque te pueden apartar al plan de Dios que tiene para con tu vida. Amén. Entonces, ¿para qué? Para que mientras tú menos oigas esas personas que blasfeman, que hablan cosas que no deben de hablar, puedes tener una mente, una limpia conciencia. Amén, porque si oímos cosas de estas y empezamos a guardar, al último te ensucia la mente, te empieza la conciencia, de tal manera que tú no vas a poder distinguir qué es lo bueno o qué es lo malo o cuál es la verdad de Jesucristo. ¿Por qué? Porque empiezas a oír cosas que no debe de oír uno. Por eso también aquí le manda también a Timoteo que se guarde con una limpia conciencia. Y nos enseña aquí que una limpia conciencia es ser transparente total. Quien tú eres, como tú eres, no importa el lugar donde tú te encuentres. No ser nada más diferente en tu casa o cuando nadie te mira o cuando... Acuérdense que Dios nos mira todo tiempo. Nadie no se puede esconder de Dios. Entonces, cuando manda que tenga una limpia conciencia, eso es ser transparente total, para ver Dios nuestra vida total como es en Él. Amén. Para que así Dios quiere que le sirvamos con una mente limpia, con un corazón sincero y ser Él un servidor para Él con todo nuestro corazón. Amén. Es lo que Él quiere. Entonces, por eso aquí Pablo exhorta a Timoteo que se comporte, no que se comporte nomás cierta manera, no, sino que sea un hombre con limpia conciencia. No le dice: pórtate bien aquí, bien, nada más cuando te vean tales personas. No le dice ese consejo, sino que es lo que acabamos de entender, que la limpia conciencia hace ser transparente y donde tú te encuentres, donde tú estés, sigues siendo el mismo. Amén. Eso es lo que nos manda la palabra, ser hombres de Dios, no importa dónde estemos, no importa si te estén mirando, no importa si está alguien a tu lado que te conozca o no te conozca. Tú debes de saber y yo debo de saber y debo de entender que el que tenemos que agradar siempre es a Dios y Él es el que no nos podemos esconder de sus ojos. Entonces, y si nos es más fácil agradar a Dios, podremos agradar a todo nuestro alrededor y no ser ni piedra de tropiezo para a ninguna persona que nos vea. Dijo: bueno, pues esa persona era diferente cuando los miré con tales personas y ahora es otra persona. No, sino que seamos igual, no importa el lugar donde estemos. Amén. Gloria a Dios. Porque es mucho más importante ser que hacer. Amén. Porque el ser, podemos ser donde quiera que estemos, a hacer como Dios le agrada. Y hacer, pues nada más podemos hacer cuando alguien nos está mirando. Y eso no es agradable. Entonces es importante que seamos hijos de Dios, seamos servidores de Jesucristo, seamos los que hemos sido llamados para hacer y llevar el evangelio. Amén, gloria a Jesús. Porque el problema de muchos es que nomás hacen cuando los ven y ya cuando no los ven, pues ya se puede hacer y deshacer y eso no es bueno. Entonces tenemos que aprender a vivir conforme a la voluntad de Dios, a vivir agradándole a Dios, vivir tratando de hacer todo bajo su voluntad. Amén. Y podemos testificar con nuestra vida que lo que éramos antes, no con exaltación de lo que era, sino con el exaltar el nombre de Dios
de nuestro Señor Jesucristo. De decir, sabes que yo antes era una persona arrogante, pero que ahora, mira, Dios me cambió el corazón y ahora soy amable. Ahora muestro paciencia, ahora muestro amor, gozo, alegría. Amén. Porque Pablo dice que podía, o muestra aquí unos puntos, dice que era un hombre blasfemo, perseguidor de iglesia, a la iglesia, un injuriador, un ignorante, incrédulo. Pero también dice, también al último dice, pero ahora se muestra misericordia, gracia, ahora hablo de la fe, de la fidelidad. Entonces ahora con eso contrarrestó todo lo que era el pasado de él o la vida que él hacía. Ahora habla de la clemencia, del amor. Eso es lo que nosotros tenemos que resaltar en nuestra vida, del amor de Dios. Y tener misericordia como Dios tuvo misericordia de nosotros. Tener paciencia como Dios tuvo paciencia de nosotros. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer ahora día a día para mostrar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Levantarlo en alto a Él. Amén. Y saber que por el cual el propósito nos ha llamado es para servirle solo a Él. Servirle en la obra, en lo que Dios ha puesto en tus manos, en lo que el don que ha puesto en tus manos, y lo trabajes con gozo, con alegría. Y como decía Pablo, sabemos que tenemos recompensa si le obedecemos a Él, si hacemos su voluntad a Él. Tan solo el que se haya dignado Él en mirarnos, en rescatarnos de la vida que nosotros vivíamos. Tan solo por eso saber que su absoluta soberanía de Dios fue tan grande, más de lo que nosotros éramos de podernos apartar de Él. Entonces podemos ver que es más grande su amor para con nosotros cada día, y de esa misma manera sigamos llevando el plan de salvación y hagamos todo con amor, con gozo y alegría. Amén. Y tengamos paciencia para con los unos con los otros, orar por los unos por los otros, para que todos los que han ya caminado hacia adelante como buen soldado lleguemos hasta el final. Amén. Y oremos por aquellos que todavía están en esta vida de a lo mejor perseguidor, de incrédulo, de blasfemo, o de los que no quieren saber. Todavía oremos por ellos. Mientras Jesucristo todavía no haya venido, tienen oportunidad también de ser rescatados de la muerte eterna, del infierno, que es por el cual Jesucristo vino para salvarnos a cada uno, con el propósito de llevarnos a ese lugar que dice que fue a preparar para cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Entonces recordemos que Dios nos escogió con el solo propósito de servirle a Él y exaltarlo a Él. Gloria a Dios. Hasta aquí fue la clase, hermanos, y espero que haya sido de bendición para tu vida como lo ha sido para mí, y que sigamos adelante, saber que el amor de Dios es mucho más grande y Él puede cambiar tu corazón. Si todavía no lo has aceptado a Jesucristo, Él puede perdonarte, no importa el pecado que tú hayas cometido. El amor de Él es mucho más grande y puede perdonarte, limpiarte y llamarte para su reino también. Y con el propósito de que tú también lleves el evangelio a todas aquellas personas que siguen y viven perdidos sin Jesucristo. Hagamos una oración por cada uno, hermanos. Mi Dios, te damos muchas gracias, poderoso Dios. Gracias, Padre, por tener misericordia de nosotros, porque cada vez que aprendemos a través de tu palabra, Señor, sabemos que no es nada por lo que nosotros hayamos hecho de bueno, mi Dios, tuvimos la oportunidad, sino saber que solamente fue tu soberanía, tu amor, tu misericordia sobre nuestras vidas, Dios Padre, porque nada hicimos bueno, Señor, sino que todo lo contrario, Señor, siempre hacíamos todas las obras de las carnes, que todo era solo malo y malo, Señor, pero tu amor y tu misericordia, tus ojos miraste en nosotros y nos levantaste, nos limpiaste, con el propósito también de exaltar tu nombre, llevando tu palabra, Señor. Te doy muchas gracias. Gracias por cada uno de mis hermanos que has levantado con el plan y el propósito de trabajar para tu obra, Señor. Ayúdales cada uno, Señor. Ayúdales a ver que es un privilegio, Señor, el llevar tu palabra, el hacer tu voluntad, el vivir para ti, mi Dios. Ya que antes vivíamos sin esperanza, antes vivíamos, Padre Santo, vagando en este mundo, Señor, lleno de maldad, de pecado, de odio, de rencor, de soledad, Señor Jesús. Pero mira, tú llegaste y nos limpiaste, nos vestiste, Señor, de gozo, de alegría, mi Dios. Y ahora estamos aquí en tus manos dirigiéndonos, Padre Santo. Y ayúdanos a cada uno, Señor, a seguir adelante, Señor, aun cuando tengamos poca fuerza, Señor. Que tú nos llenes de esa fuerza y sigamos adelante. Y nunca pensemos, Señor, mirar hacia atrás, Señor. Nunca pensemos volver a esa vida, Padre, de inmundicia que vivíamos, sino que sigamos adelante, firmes, Padre Santo, como buen soldado, Señor. Y que nos vistamos de esa armadura, Padre, que habla en Efesios 6, Señor.
que nos vistamos cada día, Señor, en nuestra vida, Padre Santo, para seguir luchando, mi Dios, para seguir peleando, Padre Santo, que ya nuestras luchas dice que ya no son carnales, Señor, ni son ni de sangre ni de carne, Señor, sino que ahora son contra potestades que vienen a querer a intervenir en nuestras mentes, nuestros pensamientos, Señor. Te ruego que tú nos ayudes, Padre, con tu palabra, Señor, que es palabra verdad, que es palabra que no va a pasar, Señor. Puede pasar todo, pero tu palabra permanece para siempre, Señor. Te damos muchas gracias, poderoso Dios, y te ruego que tú ayudes a cada uno de tus siervos, Padre Santo, tus hijos, Padre el buen pastor, cada uno, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande, que tu mano poderosa sea sobre cada uno y sigamos adelante, mi Dios. Te damos toda la honra, te damos toda la gloria, Señor, porque tú eres el único quien merece ser exaltado. Tú eres el único quien merece toda la honra y toda la gloria, quien vino a dar su vida por nosotros, Jesús de Nazaret. Te damos gracias. Así sea toda la honra y la gloria en el nombre de Jesús, Padre. Te damos amén y amén. Gloria a Dios.